facultad de educación física. Sí, tenemos una facultad de educación física que podríamos decir bastante importante para la realidad brasileña desde el punto de vista histórico, pero también de la formación de investigadores y que tiene una característica que para mí, Marco, es bastante importante, que es de dar soporte, apoyo a la investigación en las más diferentes áreas del conocimiento de la educación física. Ah, en ese sentido, estos son los dos grupos de investigación que yo colaboro, participo, uno que tiene que ver con la gimnasia, otro que tiene que ver con el circo, pero como podéis ver en la presentación siguiente, el tema de esta comunicación muestra que muchas veces el deporte y el arte pueden estar muy cercanos y pueden incluso dialogar a partir de una práctica o de algunas prácticas que tienen lógicas operativas muy similares. Bueno, el modelo de investigación que he adoptado para este trabajo mezcla un poco la experiencia que yo y un conjunto de compañeros hemos tenido en el campo del deporte y también en el arte, con la fundamentación técnico-científica de la praxeología motriz, buscando elaborar algunos proyectos de investigación, primeramente algunos estudios pilotos preliminares y luego el desarrollo de una tecnología a partir de estas investigaciones preliminares. De todas formas, se habla de una investigación aplicada que busca diseñar un dispositivo, un aparato que permite el control de carga, el diseño de ejercicios y la simulación de técnicas de ejecución para una práctica en concreto. Bueno, desde hace muchos años dediqué mi trabajo de investigación, pero antes de eso mi experiencia como gimnasta, como artista de circo profesional y también como profesor de estas dos disciplinas del conocimiento. Por lo tanto, observamos que había una lacuna, un espacio vacío en lo que se refiere al entrenamiento acrobático, especialmente de una modalidad que vais a ver que se llama mano a mano, una modalidad bastante común, tanto en el terreno del deporte como en el circo, pero que las bases tanto del proceso de enseñanza como del entrenamiento para artistas profesionales presentaba un conjunto de interrogantes, de dudas que nosotros nos interesamos en responder, en conocer en profundidad. Como podéis ver, lo que hemos identificado a partir de más de una década investigando este tipo de práctica acrobática es que sí había un conjunto de conocimientos, sobre todo de dispositivos tecnológicos o bien materiales o bien procesuales, pedagógicos, para el entrenamiento del volante o del ágil, o sea, del acrobata que se pone por encima del otro. Pero no obstante, habían muy pocos conocimientos y muy pocas tecnologías para entrenar el acrobata que se pone debajo, o sea, el base o el portor, aquel que sostiene o soporta o apoya el volante. Eh, por alguna razón, en términos históricos, la atención ha sido dada sobre todo para el que se pone por encima, el que hace el equilibrio, por lo tanto, los volantes y se ha dejado de lado un poco los bases, los portores que son fundamentales para que este tipo de práctica de acrobática funcione. Y nosotros tratamos de eh, poner nuestra atención en esta persona, en este rol acrobático que es el de portor y base. Muy bien, cuando observamos un poco la fundamentación praxeológica y aplicamos estas gafas, esta manera de entender las prácticas corporales o mejor las situaciones motrices, vemos que esta práctica acrobática de mano a mano se refiere a una situación sociomotriz de compañeros donde la comunicación y solamente la comunicación es algo imprescindible, esencial, fundamental. En general se practica este tipo de actividad en espacios bastante estables, aunque en el terreno del circo puede haber presentaciones en espacios abiertos donde la estabilidad se reduce considerablemente, pero fundamentalmente se busca espacios estables.
La énfasis, como les he comentado antes, se pone en la comunicación, sobre todo una comunicación positiva que genere una cooperación óptima. Cuanto mejor se comuniquen estos acrobatas durante el proceso de aprendizaje, durante el entrenamiento y también durante la performance, sea ella deportiva o artística, mejor será el resultado o más óptima será la ejecución de lo que buscan. Como también comenté, existen básicamente dos roles. En algunos casos pueden haber más si juntamos más acrobatas en este tipo de práctica, pero normalmente cuando hablamos de una modalidad de pareja, tenemos dos roles, los portores o bases, los que sostienen, los que se ponen por debajo, en general personas con un calibre, un porte corporal mayor, y los ágiles o volantes, o incluso en la lengua inglesa el top, los que se ponen por encima, a veces realizando equilibrios acrobáticos o a veces lanzamientos corporales. O sea, observamos a partir de un conjunto de experiencias que hemos podido mantener con deportistas y también con artistas, que es una modalidad que puede realizar una comunicación directa corporal entre mano, 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 pie, pies, pies, mano, cabeza. Siempre hay un contacto directo entre dos partes para que se mantenga, por un lado, figuras de equilibrio o por lanzamientos que terminen en la recepción por el base. Eso significa que durante mucho tiempo hemos estado observando con bastante detenimiento lo que sucedía en el terreno del arte. Hemos buscado desde actos muy antiguos hasta lo que hemos tenido de más contemporáneo en el terreno del circo para entender qué tipos de acciones motrices estaban realizando estas parejas. Y obviamente tenemos un catálogo, un listado, un vaciado de muchísimas acciones motrices que fueran observadas, sistematizadas para poder entender cómo funcionaba este tipo de acto deportivo o artístico. Y obviamente, como les comenté, en el terreno de deporte también hemos podido observar el desarrollo de este tipo de acrobacia en pareja, cómo se está presentando en la actualidad y qué tipos de acciones motrices emergen de la puesta en práctica de este tipo de situación cooperativa, sociomotriz de cooperación. A partir de este vaciado de acciones, de esta observación en el terreno, lo que hemos propuesto fue un prototipo, o sea, desarrollar un dispositivo mecánico que pudiera ayudar tanto en el proceso de enseñanza como también en el proceso de entrenamiento para aquellos acrobatas que quieren desarrollar sus habilidades o mejor sus acciones motrices en este campo del conocimiento. Bueno, a partir de observar cada una de estas acciones, tratamos en cooperación con compañeros de la Universidad de Extremadura y después de eso con varios otros compañeros de diferentes centros artísticos, escuelas nacionales de circo, por ejemplo, en diferentes países, pero básicamente ha sido una investigación que fue realizada por nosotros en Campinas y por este grupo liderado por el profesor Kiko León Guzmán en la Universidad de Extremadura. Bueno, este dispositivo ha sido registrado como una patente hace 4 años, después de más de 10 años de trabajo. Hoy está licenciado en varios lugares. Tenemos varias escuelas profesionales de circo en el mundo utilizando este modelo y haciendo lo que todo inventor quiere, seguir desarrollando. Nosotros mismos, a partir del primer prototipo, ya tenemos otras versiones como mostraré a continuación. Ha sido importante, perdón, mencionar, por ejemplo, esta imagen que tenemos de esta pareja, de que durante el proceso de desarrollo de esta tecnología, a partir de lo que apuntaba el conocimiento praxeológico, que deportistas y artistas amateurs y profesionales participasen del proceso, ofreciendo su feedback, su información acerca del dispositivo. ¿Funciona? ¿No funciona? Necesitamos cambiar esto o aquello. Y eso todo ha sido producido en la Facultad de Educación Física. Involucramos en el proceso desde las primeras versiones más
rudimentares hasta la versión final que tiene una mayor sofisticación tecnológica, utilizamos un conjunto de estudiantes de grado, de posgrado y también de compañeros de la universidad, desde la Facultad de Ingeniería Mecánica hasta la Facultad de Arquitectura, buscando diferentes conocimientos que pudieran ayudarnos en este desarrollo. Bueno, por fin lo que tenemos es un dispositivo que simula el rol del volante del ágil y a partir de las investigaciones y experimentaciones biomecánicas, cinemáticas que hemos realizado, el dispositivo puede sí reproducir un conjunto bastante grande de técnicas y de ejecución que serían realizadas por el cuerpo del ágil y en este momento pasan a ser realizadas por el dispositivo mecánico. Eso nos permite, entre otras cosas, como podéis ver ahí, diferentes montajes, diferentes funcionalidades del dispositivo y que por tanto permite el entrenamiento del base con un diferencial bastante importante de lo que teníamos antes cuando el entrenamiento se fundamentaba en siempre usar un volante humano con 100% de la carga. Déjame ver si va. No sé por qué no avanza. Aquí está. Bueno, ese es el dispositivo que tiene muchas partes pequeñas que se pueden cambiar buscando aumentar o disminuir su tamaño, su anchura. La idea es poder reproducir diferentes cuerpos de acrobatas, montar diferentes partes para que los bases o portores puedan practicar con diferentes percepciones del rol de su compañero. Bueno, logramos a partir de una serie de ensayos técnicos y científicos eh, construir un dispositivo y luego probar este dispositivo en el entrenamiento durante un periodo largo de tiempo y lo que hemos encontrado del resultado nos animó bastante a seguir investigando en este terreno. Bueno, la idea hoy es posibilitar un dispositivo, o mejor, los resultados que tenemos permite enseñar diferentes grupos de personas con diferentes niveles. Antes, y mi experiencia personal en escuelas profesionalizantes de circo, pero también en gimnasios de novicios o de iniciantes en gimnasia, siempre fue un desafío empezar a enseñar personas en esta modalidad de mano a mano. Con este dispositivo, las técnicas iniciales, los tipos de cooperación iniciales pueden ser enseñados de forma muy segura, muy fácil. El desarrollo técnico del base, o sea, del jugador que ejerce este rol, pasó a ser mucho más seguro, mucho más tranquilo y sobre todo le permitió el tiempo necesario para prepararse antes de actuar directamente con el volante. Logramos un mejor control de las cargas, empezando incluso con cargas muy pequeñas que permiten una cantidad de errores o de lesiones mucho más pequeñas. O sea, lo que estamos proponiendo con este dispositivo es aumentar la seguridad en el proceso de desarrollo de una acrobata. Y también mejoramos la autonomía una vez que este dispositivo se puede colgar por medio de cuerdas o lonchas y en ese sentido el base puede entrenar con bastante seguridad o sin el miedo de tirar al suelo su compañero o de derrumbar el material. Bueno, lo que hemos observado a partir de disponibilizar este dispositivo para otras escuelas de circo, centros de entrenamiento de gimnasia acrobática, es que la mayoría nos contestó diciendo que el aparato les permitió superar un gran problema que tenían, que era la escasez de ágiles. No siempre tenemos la pareja disponible todos los días, no siempre están los dos todos los días y el dispositivo permite seguir entrenando a pesar de a veces no tener su compañero disponible en este momento. Y a veces también permite, por ejemplo, volver a entrenar cuando habéis tenido una lesión de hombro o en el brazo y no puedo cargar todo el peso necesario si fuera con mi compañero. Con este dispositivo ponemos cargas muy bajas y poco a poco, paulatinamente, podemos regresar al proceso de desarrollo físico y también técnico. Bueno, tenemos varias perspectivas que no voy a entrar en detalles,
pero como podéis ver, espero que la organización del Congreso, mismo yo, pueda hacer disponibilizar esta presentación con todos los enlaces, todos los documentos. Hemos publicado varios artículos, capítulos de libros y también videos que explican cómo funciona y cómo la praxeología nos está ayudando a entender cómo funciona esta práctica, cómo producir una tecnología que sea de utilidad para profesores, entrenadores, sea en el terreno del deporte, sea en el terreno de las artes del circo. Una vez más, agradezco enormemente la invitación. Ojalá otros eventos como este sean realizados y espero que los participantes disfruten a lo largo de estos días de muchísimos conocimientos y estoy a disposición para contestar cualquier tipo de pregunta que aparezca en el futuro. Muchísimas gracias, Néstor, Rómulo, Pepe, que de alguna manera me animaron a participar de este evento. Gracias. Muchas gracias, Marco. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, la siguiente ponencia viene a cargo del profesor Roberto Staringer. Difícil de presentar a Roberto, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Sus investigaciones están relacionadas con el análisis de los contenidos disciplinares exclusivos en las carreras de la formación de los docentes en educación física, vinculado a su tesis doctoral presentada en el año 2008, con 37 años de experiencia docente en diferentes etapas o niveles educativos, tanto en nivel secundario, terciario, incluso universitario, pues es difícil abarcar en poco tiempo todo su currículum, pero así por encima podemos decir que es miembro del comité académico del doctorado en educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, miembro del consejo asesor de la editorial Grau en Barcelona, en España, de la revista Tandem, desde el año 2005 creo que es, director de la carrera de posgrado de la Diplomatura en Teorías y Prácticas Latinoamericanas de Ocio y la Recreación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde el año 2018, consultor externo de la Comisión Curricular para la elaboración del diseño de la educación física para la escuela primaria en Mendoza desde el año 2018 y ha dirigido o participado como en unas 23 tesis, una cosa así, entre dirigir y participar como miembro del tribunal. Ya les digo, sus investigaciones están referidas en su totalidad a análisis de las consideraciones acerca de la cuestión curricular en la educación física, vinculada al grupo de praxeología motriz de la Universidad de Las Palmas, y sin más, yo les dejo con Roberto para que nos dé esa magnífica charla. Bueno, ¿me escuchan ahí? Hola. Perfecto, perfecto, Roberto. Bueno, si pudieran achicarme un poquito la pantalla del video, del PowerPoint, les agradezco. Bueno, muy buenas tardes para todos. Reitero también todos los agradecimientos que se han hecho respecto de las personas que han generado este evento. Los que hemos estado en estas cuestiones sabemos lo difícil que es o lo difícil que resulta. Ahí está bien, gracias. O que resulta hacer este tipo de cosas, así que muy agradecido con ellos y también un honor poder estar básicamente con los amigos, más que académicos, somos todos, nos consideramos como amigos y de la vida, ¿no es cierto? Y si la ciencia nos acercó,
está bueno, pero mejor es pensar un poquito más allá de esto. Una cuestión administrativa, el título de la conferencia es justamente este que sale aquí, porque han habido algunas tandas de programas en los cuales el nombre está cambiado, que son los contenidos curriculares de la educación física y el diseño de tareas, que no es esta conferencia. O sea, si alguien tiene la expectativa, el deseo, la desesperación de que le hable de los contenidos curriculares, no va a poder ser esta vez, porque voy a hablar de otra cosa. El tema, quisiera un poquito explicar estas dos diapositivas. Yo vivo en Mendoza, que está situado es una provincia que está situada en el oeste de la Argentina, separado por esa cordillera que se ve a la derecha, cordillera de los Andes, de Santiago de Chile. Estamos en línea así, por carretera a unos 250 kilómetros de Santiago de Chile. Y bueno, justamente les explico porque me parece llamativo. Esa es una foto o un acierto fotográfico de alguien que pudo sacar esas dos grandes líneas de la cordillera de los Andes, que la parte superior y esta parte inferior sería lo que se denomina la media montaña, que es la línea oscura o negra, digamos, son los 3.800 metros, 3.900 metros. Y de ahí para arriba, con el pico Aconcagua, que no se ve en esta foto, que son los 7.000 metros. Y justamente esa línea, con el cielo detrás, sería el color de nuestra bandera. Y del lado izquierdo, un túnel de álamos, que es muy frecuente aquí, que se coloque como adorno, ¿no es cierto?, como embellecimiento de los lugares, que toman ese color tienen la mezcla del verde y el ocre, ese amarillo intenso, en la estación del otoño. Por eso el otoño en Mendoza es muy utilizado como propaganda. Muy bien, un par de cosas que quisiera hacer de manera de introducción. Yo creo que el papel de la investigación hoy, en la actualidad, en la praxeología motriz, ha tomado nuevamente un ritmo de desarrollo y un enriquecimiento de los conceptos y del conocimiento mismo que es muy interesante. Muchas veces hemos hablado con colegas que estamos en un momento en donde ya ir a un lugar a explicar el concepto de acción motriz o la definición de conducta motriz, o etcétera, nos parece ya un poquito redundante, y yo creo que hoy, para generar el gran despegue de la praxeología motriz y difundir su conocimiento, está en la investigación. Hemos intentado nosotros, sin ser investigadores, yo personalmente no me considero un investigador de carrera, pero soy voluntarioso, fundamentalmente, ¿no? Pero se trata de juntarse con otros. Una vez las investigaciones tienen un poco el coto, el límite de decir, bueno, de esto no sé. Y es cierto. Bueno, hay que buscar quien sepa eso. Este es un caso típico de esa investigación, o de todas las que intentamos concretar con Pepe Hernández y su equipo, tienen esa característica. Contratamos en algunos casos especialistas de otras líneas de pensamiento o conceptuales para buscar ayuda. Así que me parece que es muy importante. Entonces así se va cerrando un poquito, se va acercando un poquito este combo fantástico que es teoría e investigación. El tema en general de lo que yo voy a presentar hoy, resumido, apunta un poco a la cuestión de la problemática de la investigación, es decir, de la evaluación. Nos hemos preguntado durante muchos años cómo podemos garantizar de que la evaluación, en este caso nuestro, de las capacidades motrices, ¿no es cierto?, o de las competencias motrices, formen parte directa del proyecto pedagógico de las instituciones.
y eso está un poquito hoy, según mi criterio, en un nivel básico. Es decir, uno se pone a mirar evaluaciones, yo lo he hecho in situ, enseguida voy a citar un par de ejemplos, que realmente no tienen ni pie ni sentido, ni pie ni cabeza, y que no tienen sentido, y que es difícil entender o tratar de categorizarlas en algún tipo de evaluación que tenga un soporte básico epistemológico. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Esto. Miramos un día con unos compañeros, hace no mucho tiempo atrás, una investigación, perdón, una evaluación de la materia básquetbol. La situación era así, en resumidas cuentas, la siguiente. El alumno empezaba avanzando con dribbling, después hacía un medio giro, quedaba de espaldas, ¿no es cierto?, hacia el aro, volvía otra vez a la posición de frente, esquivaba 3 o 4 conos, hacía una entrada en bandeja con ritmo de 2 tiempos y encestaba generalmente, se iba a la línea de 9 metros e intentaba o lanzaba al cesto o al aro con valor de 3 puntos, y después hacía 5 lanzamientos libres. En mi opinión, con todo respeto, para mí esa evaluación lo único que tiene de baloncesto es la pelota y la cancha, porque todo lo demás realmente no responde en absoluto a ninguno de los principios básicos, ¿no es cierto?, de jugar al básquet. Entonces el alumno aprueba otra cosa, otra materia, o no sé, dribbling 1 o lanzamientos libres 4, no sé. Entonces dijimos, bueno, acá va a ser importante poder apoyar y seguir esta cuestión. Después, ¿por qué nosotros vimos el tema de la toma de decisiones? La cuestión de la toma de decisiones yo creo que es una cuestión vital, o sea, es de la vida misma. El ser humano es un ser naturalmente valorador y decisor de su propio destino, decisor de las tareas diarias, decide cómo vestirse, decide cuántas horas va a estudiar o cuántas horas va a trabajar. Todo eso es toma de decisiones. La pregunta era por qué en el deporte ese factor tan importante que es tomar una decisión, en este caso deportiva, que tiene que ver también con la inteligencia motriz y que tiene que ver con la disponibilidad motriz, ¿por qué no se tenía en cuenta básicamente en los entrenamientos de deporte de competición, pero yo creo que mucho más en las instancias iniciáticas, donde se inician, ¿no es cierto?, los procesos educativos? Se decide para todo. Viendo una entrevista en una ocasión del entrenador de los All Blacks, el equipo, los mejores jugadores del mundo de rugby, eso ya creo que no tiene decisión, él decía, le preguntaban cómo seleccionaba él a los jugadores que podían ser All Black. Entonces, le respondía, miren, las cuestiones básicas o las técnicas básicas o las destrezas básicas del rugby él tiene que conocerlas porque, primero que nada, porque vive en Nueva Zelanda. El número uno es ese, está bien. Entonces, cuando vienen acá, yo sé que no se le va a caer la pelota para adelante, sé que no le van a pasar al rival o al adversario, y sé que van a pasar rápido. Entonces, lo que le falta es aprender a tomar decisiones. Bueno, cuando uno mira un poquito un partido de ellos, son casi perfectos por eso, porque deciden bien, porque también la cuestión de tomar decisiones se puede tomar, pero hay que tratar de que además de decidir uno autónomamente, la decisión sea correcta. Entonces la única forma, dice, yo hago dos cosas. Les enseño 3 o 4 jugadas y después los dejo que ellos inventen y que ellos se pongan de acuerdo. Y uno ve, ¿no es cierto?, una salida de un scrum o de un maul en el rugby y empiezan a pasar camisetas negras para todos lados que no sabe de dónde salen, hasta pareciera que estaban enterradas y salen de abajo. Y eso es porque deciden bien y no hay ningún tipo de margen de error. Entonces, eso yo también sería un poco el centro de por qué le hicimos la investigación, ¿no es cierto? Porque básicamente lo que sí no sé, y termino con esta pequeña introducción, lo que sí no estoy seguro de que eso sea transferible a la vida diaria, porque realmente no me animo a decir si una persona que toma buenas decisiones en un deporte determinado de altísimo nivel, también toma buenas decisiones para su vida misma.
Y yo miro a Maradona y bueno, digo, me parece que este le pifió, lo escapó, no sé cómo decimos nosotros, en algo. Así que en ese caso no me voy a meter con esa cuestión. Básicamente, tomamos entonces nosotros la iniciativa de hacer un test para aplicarlo en el examen de ingreso o de admisión del Instituto de Educación Física de Mendoza. Por ahí está escrito, pero si no lo voy diciendo y después lo paso, que en el caso de la Argentina no está estipulado como obligatorio una sola forma de tomarlo a los exámenes. Aquí las universidades públicas son de ingreso directo, no tiene ningún tipo de restricción, más que por ahí un curso de nivelación, o por ahí les toman un examen que todos los que aprueban desde un piso determinado que se pone ingresan igual. Entonces, tampoco desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, yo se puede asegurar que las decisiones que las es tenido en cuenta dentro de la toma de decisión. Y por eso, como dice acá en la diapositiva de la izquierda, hay una gran disparidad en el diseño y en la valoración de las pruebas. ¿Me entiende? Entonces, como a cada uno le parece, como cada uno cree, se toma ese examen de ingreso y olvidándose además que el chico que rinde se está jugando su carrera, su vida, su propio destino, su futuro en muchos casos, y no son tenidos en cuenta. Entonces empezamos a observar algunas de las, con respecto a eso, ¿no es cierto?, algunas de los tipos de pruebas que se toman, y en general no encontramos ninguna que tuviera en cuenta esa toma de decisiones. Resulta que un par de días atrás, repasando algunos conceptos en el léxico de parapsicología de Parleva, encontré que Parleva sí lo menciona, y eso está publicado en el año 2001 o 2002, por ahí, y quiere decir que él también le toca un poquito el tema en la temática de la lógica interna. La otra, por favor. Bueno, no logro verla. Ahí está, bien. Entonces, el objetivo central, ¿no es cierto?, para nosotros es actualmente, porque ya lleva 7 años de aplicación. Ahí se fue. Esa, por favor. Y el objetivo central justamente es indagar, después de la observación, que enseguida le voy a explicar qué observamos en esas pruebas, acerca si los estudiantes o postulantes o alumnos, como le queramos llamar, conocen la lógica interna de esa prueba, teniendo como principio que la lógica interna son los rasgos caracterizadores de las situaciones motrices. ¿Por qué? Porque encontramos también una relación directa, que es casi de sentido común esta, una relación directa entre el conocimiento de la lógica interna y una buena toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Si la persona que va a ejecutar esa acción deportiva no sabe que tiene que tener en cuenta el espacio, el tiempo, la gestualidad, etcétera, la comunicación, que no tiene en cuenta eso, difícilmente, al tener que estar preocupándose por otras cuestiones técnicas, y no entender racionalmente qué es lo que él está haciendo, qué es la jugada que sigue y cuál es la jugada que hizo recién, es bien difícil considerar eso, ¿no es cierto?, como, es decir, pensar que va a poder tomar algunas decisiones. Nosotros, fundamentalmente, los sustentos fueron desde la praxeología, un análisis profundo de la interacción. Utilizamos el concepto de roles y sus roles motores y observamos al atacante con y sin balón y al defensor con y sin balón. La otra, por favor. A ver. Sí. La otra. Perdón. Voy a explicarle un poquito acá el tema de la prueba, disculpa. La prueba, rápidamente, porque la verdad que es un poquito compleja la organización, pero se toma en grupos de 2 versus 3 y de 3 versus 3, todos pasan por eso, en situaciones de defensa y ataque que enseguida les voy a mostrar. Siempre en la superioridad numérica, por ejemplo, en este caso ahí ustedes van a ver
3 que atacan del lado izquierdo, camisetas amarillas. 2 que atacan, perdón, 3 que atacan y 2 que defienden. Bueno, justamente es para favorecer el ataque, porque si no se hace difícil, al no estar eso preparado o entrenado por ello, entonces se hace difícil el ataque. Los grupos son de 3 participantes mixtos, que pueden ser que pueden ser varones, o sea, pueden ser varones y mujeres, y no hay ningún tipo de posibilidad de preparar el grupo, o sea, de armar y entrenarlo directamente por la lista de asistencia. Lo vamos llamando de a 3 alumnos, y directamente esos 3 entran a hacer la destreza. Bueno, la otra, por favor. Ahí en este caso, nos hemos pasado una que después pido que vuelvan, pero no importa. Acá es el caso del voleibol. En el caso, nosotros tenemos hay 3 deportes que son de campo compartido y uno que es de espacio dividido, que es el voleibol. El voleibol es muy interesante. A ver, perdón, ¿se pueden volver? ¿Me pueden volver la otra, la diapositiva? ¿Más atrás? Esa, a ver. No. Más la anterior. Bueno, no sé. Se me ha escapado una. Bueno, no sé. A ver, más adelante. Otra. Una más, a ver. Ahí donde dice conducta de ataque. ¿Pueden tocar ahí? O ver si puedo ver ahí. Y conducta de defensa. ¿No? Acá abajo está. No sé si hay otra. A ver, la número 7. ¿No? A ver, arriba. Claro que justo. Ahí está, en la anterior, La anterior estaba. Bueno, no sé por qué no. Bueno, de todas maneras se las voy contando porque si no vamos a perder el más tiempo. Pero están por ahí. Una que tiene un listadito de. No, esas dos que están en color bordó. Esa, a ver. Ahí está. Ese es en el caso del campo separado, o particularmente del voleibol, que es el tema que se usa. Ahí está. Muy bien, gracias. Fíjense, en todos los casos van a haber jugador con balón y jugador sin balón, ¿no es cierto? Acá del lado izquierdo se está refiriendo al voleibol, y lo que el observador mira, ¿no es cierto?, es el primero de eso es diferenciar la posición de recepción del saque a la de una defensa de un ataque. Es decir, la posición que el jugador tiene en el campo, eso sería espacio, ¿no es cierto? Cuando va a recibir del saque o cuando va a recibir de un remate. ¿eh? Otro es, intenta bloquear buscando la obstrucción de la línea de trayectoria de ataque, y no comete más de 3 faltas reglamentarias. Eso en positivo, cuando logra hacer eso, es un punto por cada destreza bien realizada o por cada acierto, y tiene 0 puntos cuando no hace ninguna. Y del lado derecho, cuando hablamos del jugador con balón, ataca con un ser bloqueado, debido a que el armado, él lo que tiene que ver es si el armado que se ha hecho, ¿no es cierto?, favorece que él pueda rematar, o que él pueda hacer positiva su acción. A ver la otra, por favor. Bueno, acá igual, este es el campo separado. A ver, la anterior.
Vimos recién el del vóley, que es... No. Qué lío, che. Bueno, no importa. Dejémoslo así. Pero ustedes, lo que ustedes están viendo, lo cierto es que hay observación, por ejemplo, remata sobre el cuerpo del arquero, remata sobre el cuerpo del defensa, se interfiere en la línea de pase, retrocede en vez de avanzar en una situación de gol directa. Entonces, eso es lo que se vuelca en las planillas y de ahí, ¿no es cierto?, con la puntuación entre 1 o 0, eso es lo que puntúa. Acá sí me interesa explicarles también cómo hicimos la medición de validez y consistencia. Esto se usa dos recursos estadísticos, que uno se llama V de Aiken y otra que se llama alfa de Cronbach. Esto es lo que hacen en estos sitios, recurrimos a la ayuda de unos estadísticos. ¿Y cómo es? Se hace un plenario convocado por la institución para consensuar criterios, es decir, se busca opinión de expertos, en este caso fueron 15 profesionales, con experiencia previa como deportista. En el deporte analizado hay un mínimo de 5 años de antigüedad en la institución. La validez de contenido significa si los contenidos que nosotros estamos evaluando son válidos y llegan, ustedes ven acá a la derecha, pasan casi todo el 90% aceptado por los expertos. Y en el otro se dota de validez, para dotarlo de validez y consistencia interna. ¿Qué quiere decir? Que es el del cuadro de abajo. Que lo que se mide ahí, lo que miden los expertos para probar o no, para decir si es consistente o no es consistente, lo que hacen ellos es ver si entre los indicadores y las acciones motrices que van realizando hay consistencia, o sea, hay validez, y entonces se acepta que lanza, pasa, conserva, desmarca, etc. Son indicadores bien elegidos para poder medir si la decisión está bien tomada o no. La capacitación de los profesores es uno de los problemas, digo, en el sentido que necesita bastante preparación, pero ya como se han repetido muchos años, ya hay un equipo bien grande y bien armado. La otra, por favor. Bueno, como conclusiones, en primer lugar, se parte de la idea, ¿no es cierto?, que yo creo que debería ser de la educación en general. Lo que pasa es que según mi criterio, la escuela en general no es una formación, no es una institución que forma personas autónomas, que sepan decir, el alumno en una escuela, inclusive en la universidad, no elige casi nada, ni a los profesores, ni los horarios, ni el libro que tiene que leer, ni los contenidos, bueno, entonces es difícil. Pero nosotros pensamos que hay que educar en la autonomía, en el ejercicio de elegir, para poder ser un ser humano diferente también en su vida. Pretende ser una herramienta que el docente puede utilizar fácilmente, y a pesar de que ahí me faltó un poquito de idea, digamos, para explicar el tema de los cuadritos, porque bueno, no podemos manejar bien el Power, pero básicamente es eso, ¿no?, que se puede aplicar. Tiene un sentido centralmente educativo que sigue un modelo epistémico y un modelo pedagógico y didáctico, o sea, que la evaluación que se toma tenga un sentido y podamos nosotros explicar por qué tomamos de una forma y no de otra, por qué en el caso de las pruebas más elegidas para el examen de ingreso, que son de rendimiento físico, mucho más que otra cosa, y que son de deportes psicomotrices y que son ejercicios aislados, presiones abdominales, la barra, elongación de músculos posteriores, etcétera, o se toma solamente cuestiones de técnica. El caso de la natación es un caso que también hemos investigado, y en realidad tomar la técnica de natación en un examen de ingreso no debería aprobar nadie, prácticamente. Lo digo porque yo evalúo también esa prueba de natación, por haber sido profesor de enseñanza solamente, ¿no es cierto? Y entonces la técnica bien completa no la hace absolutamente nada. Y actualmente el test transita por una etapa de revisión y mejora. Y estamos ahora también usando el software Lince, que será conocido por algunos de ustedes,
para encontrar diferentes formas de valoración. De todas maneras, los resultados han dado bastante cercanos entre la aplicación del evaluador con una planilla de papel y lápiz y la aplicación del software LIMS. Bueno, la otra. Ah, volvió, bueno, muy bien. Bueno, yo termino. Acá se ve, repito, en esta diapositiva tenemos el túnel de Los Álamos y mientras he estado hablando, se me ha ocurrido a esta diapositiva ponerle de los Andes a Parlevás. Dale que nos falta mucho. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Bueno, creo que Roberto. pasamos a la mesa redonda, me parece, Néstor, ¿no? Que va a moderar el profesor Hernández Moreno. Tal cual. Así que a los integrantes de la mesa les pedimos que estén ya en pantalla. Ya está. Adelante, José. Buenas tardes, noche ya desde España, y vamos a hacer la última parte de la sesión de hoy, que es la mesa redonda sobre investigar en la metaparapsicología. Vamos a contar para ello con 3 personas conocedoras de la parapsicología motriz y sobre todo que hacen aplicaciones en investigaciones de distintos procedimientos de la parapsicología motriz. Uno de ellos es Rómulo Díaz Díaz, el doctor Rómulo Díaz Díaz, que hace bastantes investigaciones. Sus investigaciones son fundamentalmente sobre el análisis y la dinámica de los deportes. Es el profesor de parapsicología actualmente en mi universidad y está tratando de utilizar las tecnologías de la información como bases instrumentales para creando modelos de análisis, estudiar en profundidad fundamentalmente los deportes. Como lleva él ya un par de horas hablando, pues, y le van conociendo, tampoco precisa de que haga yo mucha más presentación. El otro componente de la mesa es el profesor doctor de la Universidad de La Laguna, Francis Jiménez, que es también un investigador más orientado hacia la enseñanza y la iniciación deportiva y la enseñanza de los deportes, desde su experiencia de primera de juego de balonmano, tiempo A, hasta la actualidad en que, como profesor en la Universidad de La Laguna, pues se dedica en el ámbito de este tipo de investigación parapsicológica fundamentalmente, repito, a los procesos a la aplicación de los procesos de enseñanza, aprendizaje, en la iniciación. Y el otro miembro de la mesa es Jesús Vicente Ruiz Omiñaca, que es profesor de la Universidad de La Rioja y que tiene toda una concepción de la educación, porque a él le interesa mucho la educación de valores y desde su formación también como maestro y como profesor de educación física, trabaja mucho en la educación de valores. Usa el baloncesto, usa mucho el baloncesto como referente para explicar algunas de las cosas de los valores que permite y le ha permitido analizar, interpretar qué es lo que ocurre y cómo eso puede traspasarse al mundo de la educación física haciendo uso del baloncesto y otros deportes. Así que Rómulo, Francis y Jesús, bienvenidos y vamos a intervenir en este mismo orden, que lo haga primero Rómulo, luego Francis y termina haciéndolo Jesús Ruiz Omiñaca. Disponen de un tiempo a 15 minutos de exposición y después a ver si al final
en función del tiempo que tengamos, y Néstor nos lo permite, podemos hacer algunas de las preguntas que se han hecho o por el chat, si es así. Y si no, si ustedes, los ponentes, creen interesante hacer alguna explicación complementaria o lanzar al aire algún tipo de investigación posible, pues también queda. Así que cuando quiera, Rómulo, puedes empezar. Gracias, Pepe. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Se ve, Pepe? Ahí está. Perfecto. Vale. Bien. Bueno, en la línea en la que nos estaba Pepe ahora mismo comentando, pues la mesa redonda se plantea con la temática de la investigación y la innovación en praseología motriz. Bueno, ya él adelantaba un poco cuáles eran mis inquietudes desde el punto de vista de la investigación, fundamentalmente referidas al análisis de los deportes, el fútbol, pero sobre todo los deportes, la lógica interna de los deportes, y en eso es lo que he basado prácticamente pues toda la investigación. Entiendo que la praseología es la base fundamental de este camino de investigación, y planteo una serie de objetivos. ¿Por qué utilizar la praseología? Primero, yo creo que es fundamental comprender o hacer comprender el paradigma praseológico. Creo que ahí ya hemos llegado, antes lo decía alguno de los ponentes, no tanto entrar en aspectos conceptuales, epistemológicos, que yo creo que ya están bastante consolidados en el mundo de la investigación, sino además aplicar esos contenidos teóricos al análisis de las tareas y de las situaciones motrices, de las praxis motrices, con el objetivo de conocer la lógica interna de esas praxis motrices, que nos permita además, una vez conocer esa lógica interna de las praxis motrices, desarrollar métodos que permitan un aprendizaje significativo, si estamos hablando de iniciación deportiva, un aprendizaje significativo si estamos hablando de educación física, partiendo también de aspectos como los que a los que se acaba de referir Roberto en su charla, más de toma de decisiones, de comprender la lógica interna de las praxis motrices, más de ejecución, sobre todo en aquellas que son sociomotrices. Y bajo ese prisma, pues se enmarcan un poco las investigaciones que estamos haciendo desde el ámbito de la praseología motriz. En las últimas tesis que se han leído en el Departamento de Educación Física de la Universidad de Las Palmas, referidas al grupo de praseología motriz, entrenamiento deportivo, didáctica de las actividades físicas y la salud, tienen como fundamento principal la utilización de la praseología motriz. Una es la de la doctora Yanira Troya Montañés, que hace un análisis praseológico del ballet, una actividad expresiva utilizando los fundamentos y el paradigma praseológico. La tesis de Francisco González Romero, el que analiza la competencia motriz en el currículum de educación física en la enseñanza secundaria, en la enseñanza obligatoria en España y en Canarias, con el objetivo de conocer cuál era fundamentalmente cuál era el nivel de concreción de esa competencia motriz en base a ese currículum, y la que yo presento en el año 2015, análisis praseológico de la dinámica de juego en fútbol, lógica externa y lógica interna, que fue dirigida, las tres tesis además, por el profesor Hernández Moreno. En base a esas tres tesis, pues empiezan a surgir diferentes investigaciones. En el campo de la praseología, la metodología que nosotros utilizamos es fundamentalmente metodología observacional o metodología o análisis documental de contenidos. Tanto la tesis de Yanira Troya Montañés, referida al ballet clásico, como la mía en fútbol, utilizamos metodología observacional.
La de Francisco González Romero fue análisis documental de contenido. Para utilizar esa metodología observacional, y ahora Roberto nombraba algún software, como es el Lince. Se utilizó el software Lince en su primera versión. Ahora hay una versión Plus, que es la que está situada a la derecha de la imagen, en la que construimos un instrumento de observación elaborado ad hoc en función de los objetivos que nos planteamos en nuestra investigación, y nos permitía hacer el registro de las diferentes situaciones que iban pasando durante el partido para cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado. La tecnología hoy en día nos da posibilidad de acceder a herramientas de este tipo, además herramientas que son gratuitas, que no tienen coste, que se descargan desde diferentes páginas que están muy relacionadas con la investigación en el ámbito de la metodología observacional, y nos permite tener este tipo de herramientas para hacer los análisis observacionales. Y luego, para el análisis de esos resultados, pues utilizamos fundamentalmente dos software también gratuitos. Uno es el GSQ, que nos permite hacer análisis secuencial de retardos, o el Hoisan, la herramienta Hoisan, que nos permite hacer análisis de coordenadas polares. Ahora veremos algunos ejemplos en algunas de las investigaciones que hemos realizado. Con respecto al análisis de coordenadas polares, hemos publicado algunos artículos que tienen que ver con la conexión, la interconexión, la comunicación que se produce entre los jugadores de un equipo, y cómo varía, por ejemplo, en función del resultado. Estamos analizando la lógica interna de un deporte como el fútbol, pero en relación a un aspecto de la lógica externa como es el resultado o el marcador. Y vemos cómo, en función de cómo va ese resultado, los resultados en el partido, pues se varían o se modifican esas relaciones, esas interacciones que se producen entre los jugadores. Este artículo fue publicado en la revista Cuaderno de Psicología del Deporte en el año 2018, y está muy relacionado, se utiliza, son datos extraídos de la tesis doctoral y que se están publicados en esa revista. Además hicimos otro estudio, también extraído de la tesis, en el que se analiza las interconexiones que se producen pero en base al análisis secuencial de retardo. El análisis secuencial de retardos que se hace con el software GSQ que vimos anteriormente, lo que nos da es patrones regulares de comportamiento en relación a las interacciones que se producen entre los jugadores de un equipo en diferentes momentos de las diferentes acciones que se analizan. Además hicimos un análisis de frecuencia, un análisis descriptivo, para ver cuáles eran las acciones que realizaban los jugadores en función de su demarcación. Pase, regate, conducción, todo eso en base al instrumento observacional elaborado ad hoc para cumplir con los objetivos que nos planteamos en la tesis. Uno de las últimas investigaciones, de los últimos trabajos que hemos presentado, se presentó el año pasado en la revista brasileña Conexoes. Fue un análisis etnomotor de la obra de 100 años de soledad, en la que pudimos comprobar, a través del análisis de contenido, por ejemplo, los tipos de juego que se nombran en esa obra, juegos motores, no motores, u otras situaciones lúdicas que no fueron descritas o no eran imposible describirlas por el contexto de la obra. Analizamos el tipo de interacción motriz que se daban en los juegos que se nombran en esa obra de 100 años de soledad, psicomotrices, cooperación, oposición, oposición, otras situaciones en las que no había interacción motriz, o algunas en las que no se identificaba la interacción motriz. Y por otro lado, analizamos también qué género participaba en esas situaciones lúdicas, en esos juegos que eran nombrados en la obra de 100 años de soledad, y obtuvimos una serie de resultados que nos permitía un poco categorizar los diferentes juegos que se nombraban o se recogen en la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que me imagino que todos
la conocerán. Estamos muy interesados en realizar propuestas metodológicas que se acerquen a cuando iniciamos procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos de iniciación deportiva, que se acerquen lo máximo posible a la lógica interna del deporte. Ahora mismo nos acaba de dar una charla Roberto sobre cómo ellos evalúan a los futuros alumnos de la carrera de educación física en base a aspectos que tienen que ver con la lógica interna, con situaciones sociomotrices y que están alejadas de únicamente lo que es la ejecución y la gestualidad. Hemos elaborado un artículo, una propuesta metodológica de entrenamiento en los deportes colectivos desde los elementos de la lógica interna que fue aplicada al fútbol. Está publicada en la revista Acción Motriz en el primer número de este año, en el año 2021. Entendemos que los patrones de comportamiento que se generan en los diferentes deportistas están condicionados por elementos de la lógica externa y elementos de la lógica interna que pueden ser atractores o pueden ser constrictores de esos patrones de comportamiento en función de la individualidad, porque cada deportista actúa en base a sus experiencias previas, a sus capacidades, y que ese patrón de comportamiento está enfocado en una variable colectiva, en un conjunto, en un equipo, que tienen que estar coordinados y que se tienen que trabajar durante en una línea temporal y que además los aprendizajes no son iguales para todos. Partimos de la teoría de sistemas fundamentada en la praxeología motriz para aplicar una propuesta metodológica que nos permita establecer niveles de especificidad de las tareas. Especificidad que tiene que ver con la lógica interna, porque podemos hablar de especificidad que tiene que ver con las vías energéticas o especificidad que tiene que ver con otros aspectos. A nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de la praxeología motriz son los elementos de la lógica interna que están presentes en la tarea. Entonces, en esa tabla se refleja un poco cómo nos acercamos, nos alejamos de la especificidad del deporte que sea, añadiendo o quitando elementos de la lógica interna. Evidentemente, cuando planteamos tareas, niveles tipo 2B, que es la última que aparece en la fila de abajo, tienen que estar presentes todos los elementos de la lógica interna, el espacio, el tiempo, la comunicación, la gestualidad, los roles, los subroles que están, y la red de cambio de roles que se producen en el deporte, el sistema equilibrador, incluso el objetivo motor específico del deporte para que sea una tarea específica. Y si vamos quitando elementos de la lógica interna, nos vamos alejando de la especificidad. Evidentemente, en algunos momentos nos interesará alejarnos de la especificidad en función de los objetivos que nos planteemos, pero entendemos que cuanto más cerca de la especificidad estamos trabajando de forma más significativa. Y todo esto, ya antes lo decía el profesor Hernández Moreno, desde hace unos años me toca impartir la asignatura de praxeología motriz y sus aplicaciones, que lleva ese nombre en la Facultad de Educación Física en la Universidad de Las Palmas. Y todo esto intento aplicarlo todo este conocimiento que se va generando en base a las diferentes investigaciones, lo intento aplicar a los deportes, a los juegos motores, a la introducción motriz, a la adaptación motriz ambiental, a la expresión motriz o corporal, que son los ámbitos que nosotros, o que yo, desde que compartí asignatura con Pepe, damos en esta asignatura, siempre teniendo en cuenta los elementos de la lógica interna, el sistema equilibrador, el espacio, el tiempo, la gestualidad, la comunicación, la estrategia motriz. No solo desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Nuestras prácticas están organizadas en base a los ámbitos, deportes, juegos motores, introducción motriz, y lo que hacemos es intentar
actuando sobre los elementos de la lógica interna, ver cómo podemos hacer más o menos específicas nuestras tareas motrices para que sean lo más significativas posible. Y eso es un poco cómo tenemos planteado la investigación y la innovación en praxeología motriz, porque creo que estoy muy interesado en la aplicación que tiene la praxeología motriz, alejándonos ya un poco de esa cuestión epistemológica y del conceptual de la acción motriz, de la conducta motriz, del comportamiento motor, sino también para qué sirve eso y cuál es la aplicación práctica que tiene el conocimiento de las praximotrices de la utilización de la praxeología motriz. Bien, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Rómulo, por tu exposición clara, y contundente y específica, y con una calidad de imágenes también que favorece la comprensión de lo dicho. Bueno, a continuación, el doctor Francis Jiménez. Francis, no te veo. ¿Por dónde andas? Te damos la palabra. Aparece en pantalla, por favor. Estoy ahí, ¿no? En la... Ya. Llega el Tuyo el sonido. espacio del tiempo y todo. ¿Llega el audio? Sí. Vale. Voy a pasar a compartir la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, los responsables de la Universidad de Río Negro, y a CAFIDE por organizar este evento y permitirme, bueno, compartir algunas reflexiones, compartir mucho en algunas de las cuestiones que acaba de comentar también Rómulo, ¿no? Voy a compartir una serie de experiencias, como digo, en el plano de la investigación, sobre todo relacionando el buen maridaje que puede generar la metodología observacional, como ha comentado Rómulo, con la praxeología, ¿no? Y la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de varias tesis con esta metodología, ¿no? Sobre todo en lo que nos puede aportar la herramienta de registro, que sería de observación, que es el formato de campo combinado con sistemas de categorías. Y luego comentaré una reflexión también relacionada con el diseño de las tareas respecto a la innovación. Para algunas personas que estén ahora tomando contacto por primera vez con la praxeología, yo le trasladaría un mensaje de paciencia, y lo digo por experiencia personal. Yo recuerdo cuando en el programa de doctorado y viene Pierre Parlevas, tuve la suerte de poder tenerlo de profesor en ese programa de doctorado, y nos empieza a exponer su propuesta teórica de la praxeología. A mí, que venía, como dijo Pepe, del mundo del deporte, del mundo del balonmano, tanto como jugador como entrenador, bueno, me sonaba todo aquello, tanto que me sonaba que mi primera impresión es que, bueno, que lo que me estaba diciendo me resultaba familiar, pero que estaba nueva un tiempo en concederle la importancia que tiene al léxico de praxeología motriz, porque aporta una precisión que de otra manera a uno se le escapa, por lo menos a mí se me escapaba, a pesar de llevar tiempo ya trabajando y reflexionando sobre cómo enseñar un deporte y cómo entrenarlo para optimizar resultados, ¿no? Y me fue muy ilustrador, por lo tanto un mensaje de paciencia. Por otro lado, genera un momento inicial como de distorsión, unas lentes progresivas, y de pronto, bueno, necesitas un tiempo de ajuste, pero cuando lo consigues ver bastante mejor. Bien, dicho esto, este mensaje de paciencia con la praxeología, y obviamente tiene un léxico que hay que familiarizarse con él, paso a comentar un poco mi experiencia en la investigación. En primer lugar, con mi tesis, que hice un análisis de las situaciones motrices que se empleaban en la enseñanza de deportes colectivos, con participación simultánea, como era el balonmano, baloncesto y fútbol sala. Bueno, cuando
tengo ese centro de interés, me pregunto qué opciones tengo para poder hacer un análisis riguroso de las características de esas situaciones. Y en un primer momento me encuentro, obviamente, con la propuesta de análisis a través de los universales ludomotores de Pierre Parlevas y de la propuesta de la estructura funcional y bueno, y veo que hay pequeños matices de uno respecto a otro. Como ven, en la propuesta de la estructura funcional de Hernández Moreno aparecen unos espacios con más protagonismo, como puedan ser el espacio, el tiempo y las reglas, que vienen a delimitar un poco lo que en mi opinión sería como el contexto. Y para el modelo de universales ludomotores se centra más en descifrar cómo se actúa en cada situación motriz, pero sin el contexto. O sea, precisa el texto, pero igual falta un poco esa idea de contexto que entiendo que la aportación de Hernández Moreno, por lo menos, me fue de utilidad en este sentido. Sí que le veo, obviamente, una gran potencia de análisis a los universales ludomotores para hacer estudios en no motrices, de ver qué dinámicas de acción de juego hay en diversas culturas y a qué obedecen esas constantes, ¿no? Adentrándome en el marco de la praxeología motriz, para mí coincido con Pérez la praxeología, me resulta súper relevante el concepto de lógica interna, sobre todo para analizar tanto los contenidos deportivos que son objeto de enseñanza o entrenamiento, como ha planteado también Rómulo, como aquellas situaciones de enseñanza y entrenamiento. Si nos atenemos a la definición literal de lógica interna, nos alude a un sistema de rasgos pertinentes. Tanto Vicente Navarro Adelantado como yo en su día, que compartimos ese programa de rasgos pertinentes de una situación motriz, nos invitaba a cuestionarnos el contexto donde se realiza esa situación motriz. Y eso lo relacionamos con una serie de constantes estructurales. También Lagardère hablaba de estructura interna, donde nosotros situamos a lo que serían los protagonistas, si hay compañero o compañeros, adversario o adversarios, o ambos. Las características, obviamente, del espacio de juego, con sus subespacios, las dinámicas de tiempo de juego, tanto en su concepto de diacronía interna como sincronía externa, motivada por el reglamento, que ya Claude Bayer hablaba y Greñe hablaban sobre esto, y los objetos que forman parte del escenario de práctica, dándoles un especial significado a las reglas, porque vienen a delimitar la posibilidad de interacción con cada uno de esos elementos del contexto. Pero el concepto de lógica interna va más allá, ya hablan de la importancia del sistema de rasgos pertinentes de una situación motriz, sino de las consecuencias que esto tiene para la acción que se realiza. Es decir, para realizar una acción con sentido inteligente de juego, sobre todo en deportes sociomotores, hay que tener claro qué decisiones son las adecuadas a adoptar, y se ha hablado bastante de decisiones últimamente, respecto a cada uno de estos elementos que conforman el escenario. Por lo tanto, condicionan las constantes funcionales que tienen que ver con los elementos estrategia y sus roles y comunicación que planteaban tanto Parlevas como Hernández Moreno, ¿no? Ahí es donde agrupamos el tema de los roles, la comunicación, los subroles, la gestualidad. Bien, esto nos llevó en su momento, a finales a principios de los 90, a plantear este modelo estructural funcional, muy inspirado en el de Hernández Moreno, donde por una parte delimitábamos lo que sería la estructura y por otra parte, obviamente, cuando hablamos de deporte, las reglas que delimitan las posibilidades de interacción, como hemos dicho, y cómo eso influía en cada uno de los roles estratégicos, aquellas situaciones que demandan respuestas estratégicas diferenciadas en cada una de las situaciones de juego que se dan, ¿no? Podemos tomar como referencia las fases del juego, ¿no? Defensa organizada, transición, ataque organizado y balance defensivo. Bien, pues a partir de aquí nos planteamos un primer intento de análisis de las situaciones motrices en deportes colectivos, ¿no? Y la primera experiencia esta fue la opción que yo utilicé en mi tesis, hacer un sistema de
el modelo estructural funcional, obviamente dentro del marco praxeológico. Planteando una serie de unidades de sistematización en cuanto a presencia, ausencia de interacción motriz, situaciones psicoprácticas o socioprácticas, y luego dentro de las socioprácticas, bueno, los tipos de interacción motriz, si era individual, de cooperación, oposición, cooperación, oposición. Como ven, aparecen ahí una serie de sistemas de categorías, y bueno, me permitió descifrar qué tipo de estructura tenían las tareas que se empleaban en la enseñanza de estos deportes, y hasta qué punto, por dicho, perdón, los técnicos eran conscientes y manipulaban ese tipo de elementos del escenario para los aprendizajes, ¿no? Bueno, yo a día de hoy esto lo veo una opción limitada. O sea, yo no recomendaría a nadie que hiciera un estudio observacional desde el marco teórico de la praxeología con un sistema de categorías, sino con un formato de campo combinado con sistema de categorías que ahora les comentaré qué ventajas tiene, ¿no? A partir de aquí, la observación sistemática nos permite hacer un análisis en contexto habitual, obviamente nos permite registrar comportamientos espontáneos o habituales, es un instrumento, normalmente se utilizan instrumentos de observación no estandarizados, o sea, sistemas de categoría o formatos de campo específicos, y la combinación del formato de campo y el sistema de categoría es un sistema abierto en el cual podemos incorporar elementos ya previstos inicialmente, permite un análisis multidimensional, mientras que el sistema de categorías que yo utilicé era un análisis unidimensional, solo podía analizar la estructura. Y a partir de esta, y permite discriminar eventos concurrentes, que ya comentaba algo Rómulo, ¿no? ¿Qué acción se realiza, en qué zona del campo se realiza, con qué contexto de interacción, con qué resultado, etcétera, de manera simultánea? Y esto obviamente aporta una mayor potencia a los análisis. Este es un ejemplo que usamos en la tesis de Judith Hernández Sánchez para analizar las situaciones de enseñanza en voleibol. Como ven, hay del contexto estructural del modelo que teníamos, se discrimina una serie de elementos físicos y unos elementos sociales, de interacción social, en cuanto a los protagonistas que estaban presentes. En el contexto funcional pudimos discriminar qué roles estaban presentes y si si eran concurrentes y si había transición. Para mí otro concepto fundamental en la praxeología, la transición de roles. En esa tarea, en esa situación, pasa sin interrupción de un rol a otro, porque eso implica tener que cambiar de planteamiento estratégico sin interrupción. Y esto para mí es un tema muy relevante tanto en el entrenamiento como en la enseñanza. Y por supuesto tener conciencia de esto. Yo reconozco que cuando estaba entrenando no tenía una conciencia clara de este factor, me parece muy importante. Bueno, esto dio lugar a discriminar. Cuando hablo de formato de campo con sistema de categorías, lo que tenemos es una serie de criterios en el sistema de categorías, con sus diversas opciones que por su propia naturaleza son exclusivas, cada categoría es exclusiva y excluyente dentro de cada sistema de categorías. Por ejemplo, el de elementos físicos que vemos ahí. Pero puede ser concurrente con otras categorías de otro criterio. Por lo tanto, nos puede generar un mapa concurrente de qué ha ocurrido y en qué circunstancias contextuales. Con lo cual tenemos una mayor potencia de análisis que con un mero sistema. Integrar también las dimensiones del contexto funcional. Esto que a día de hoy a uno le parece una obviedad, a nosotros nos costó tiempo evolucionar y yo no tengo muy claro de que todavía las personas que intentan abordar estudios desde metodología sensorial tengan claro las posibilidades que ofrece este instrumento de observación de formato de campo combinado con sistema de categorías que permiten integrar criterios de diversa naturaleza con sus correspondientes categorías en su contexto y sacar conclusiones al respecto. Esto nos llevó a tener este formato de campo combinado con sistema de categorías para el estudio de la tesis. Estos fueron los criterios, que es las dimensiones de análisis, el tiempo, el contexto estructural, el contexto funcional y luego ya las variables de inobservabilidad. Y los criterios que elegimos pueden ser otros, inspirados obviamente dentro de
un estudio de este tipo, los que estén familiarizados lo deben de tener claro, y los que no sepan que hay que ser bastante riguroso con esto, exige que cada una de las categorías que finalmente se discriminen se definan. Se pongan ejemplos y contraejemplos para poder llevar a cabo un análisis con rigor que después permita acreditar la fiabilidad intraobservador e interobservador y acreditar la pertinencia de los resultados que se obtienen. Esto, como ya ha comentado también Rómulo, en este caso fue el Match Vision en su momento, ahora es el Lince, que también al cual ha aludido Roberto, que permiten un registro y un análisis de datos directo a partir del registro. Yo en su momento me tocó hacer la tesis observando las imágenes en televisión y anotando en registros en papel, ¿no? Pero bueno, gracias a lo que sea, la tecnología, hoy disponemos de medios bastante potentes y creo que pueden dar bastante. Solo una breve reflexión con el tema de la innovación, que es con el diseño de tareas, ¿no? Deducido también del marco teórico praxeológico. Este fue el esquema un poco que nos planteamos en su momento al concretar ese modelo estructural funcional. A la hora de diseñar una situación de enseñanza, sobre todo en deportes colectivos, creo que es importante primero tener cuál es el objeto de la enseñanza, que podríamos incluir aquí también al objeto que claramente nos ha expuesto Juan Pedro, y que el grupo HAPE de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene ya unas propuestas muy interesantes. Pero también pueden ser objetivos de principios de juego, ¿no? ¿Con qué principios e intenciones de juego? Esto viene un poco influenciado con la idea esta de Claude Bayer, aunque ahora de los principios del juego de los deportes colectivos. ¿Qué principios son los que estarían presentes o sobre los que vamos a incidir en esa tarea? Ser conscientes como profesores o como entrenadores. ¿Y qué elementos estructurales se va a hacer? Está la meta, está el móvil, están los oponentes, están los adversarios. Se puede llevar una sorpresa. Yo en mi tesis me llevé una sorpresa que no esperaba, es que era un alto porcentaje de tareas en este tipo de deportes no estaba la meta presente, ni había portería, ni había canastas, con lo cual la direccionalidad y la orientación espacial estaba totalmente desactivada, ¿no? Luego ser muy consciente qué roles están presentes y qué transición se da en ese tipo de tarea, que ya Rómulo ha insistido también en el tema. Yo insistiría más, es no solo significativo, sino comprensivo, que el jugador sea consciente de que cuando cambia de rol, cambia su menú de respuestas estratégicas y tiene que priorizar las que demandan la situación de juego, atendiendo a en qué espacio lo está realizando, con qué interacción está teniendo con otros adversarios, etc. Y por último, ya a nivel más pedagógico, sería pertinente el concepto este de reglas de acción que plantea Greñe, bien sea por la vía prescriptiva, transmitir las consignas como promover autoconsignas, como plantean modelos de enseñanza como el Teaching Game for Understanding, donde se plantean una dinámica de comunicación más bidireccional para que sea el propio jugador el que descifre las claves. Y por último, como Juan Pedro estuvo hablando de la dinámica de las acciones, él hablaba de los principios de Klaus Bayer como una cosa interesante tal. Nosotros en su momento desglosamos los principios de Klaus Bayer a partir de los elementos del contexto y a partir de los roles. Es decir, los principios generales del juego igualmente significativos cuando desempeñas un rol u otro, cuando tienes el balón o cuando lo tiene un compañero, o cuando estás en una situación defendiendo a un atacante con balón o un atacante sin balón. Demanda un nivel de concreción mayor de pautas para intervenir o tener estrategias de observación preferente, de atención selectiva, con respecto a cada uno de los elementos del escenario. Yo creo que esto es un elemento al cual todavía no le hemos sacado. Y bien, no quiero abusar más del tiempo. Estas son las dos reflexiones que quiero poner sobre la mesa para que sean objeto de contraste y de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis, por esa exposición que avanza en lo que es la construcción de metodologías específicas para investigar desde la praxeología motriz aplicado
al ámbito del deporte. Tú tienes una larga experiencia en eso, porque empezaste con lápiz y papel, como acabas de decir, y ahora ya estás incorporado a las nuevas tecnologías, lo cual nos da una riqueza enorme. Muchas gracias de nuevo. Vamos a hacer la última exposición con Jesús Ruiz Omiñaca. Jesús, supongo que estás por ahí, ya veo la diapositiva puesta aquí. Esperemos oírte y verte con tu exposición. Cuando quieras puedes empezar. Buenos días para Argentina, buenas noches ya desde España. Bueno, creo que es pertinente que comience presentándome y también mostrando lo que soy y lo que no soy. Tengo una muy buena relación con Pepe, y cuando él me propuso participar en este congreso, yo me planteé, ¿y qué puedo aportar yo en un congreso sobre praxeología motriz, entendiendo que yo soy un aprendiz en este tema, que mi vinculación con la praxeología motriz tiene que ver con la lectura, con la reflexión, pero no soy una persona que investigue directamente en praxeología motriz. Y bueno, pues al final me cuesta decir que no, me resulta prácticamente imposible decir que no a Pepe, pero también entiendo que puedo aportar la visión de un maestro, de una persona que en 32 años ha hecho muchas cosas, pero que en ninguno de esos 32 años ha dejado de intervenir en interacción directa con grupos de aula. Y, por lo tanto, mi mirada es la mirada de un maestro. Y en relación con las dos cuestiones que se plantean, investigación e innovación en praxeología motriz, permitidme, por favor, que invierta los términos y que me centre primero en la innovación. Cuando hablamos de innovación educativa, nos referimos fundamentalmente a un proceso de cambio, de toma de decisiones, de intervención y de producción, que genera algo que resulta novedoso. Y novedoso para nuestras alumnas y alumnos no tiene por qué ser algo original a los ojos de un investigador o una investigadora científica. Por otra parte, conlleva una oportunidad, una mejora, y en última instancia genera cambios en actitudes, en ideas, en culturas, en prácticas pedagógicas, en modelos y también, por supuesto, en aprendizajes. Y en este sentido me planteo que probablemente es necesario reconducir la aportación de la praxeología motriz. Entiendo que quienes trabajáis en este campo os habéis encontrado con infinidad de resistencias en los maestros de aula. Entiendo que, por lo menos en territorio español, no son las facultades de educación, porque en el caso mío, que estoy vinculado a la educación primaria, al final los maestros especialistas salen de esas facultades de educación y son muy pocas las facultades que en sus planes de estudios incorporan la praxeología motriz. Y en los estudios de ciencia de la actividad física y del deporte, no en todos los casos se introduce. Y es preciso que se dé ese paso. Muchas veces las innovaciones puede que hayan de ser modestas. En primer lugar, pasa por repensar la situación de forma que las maestras y maestros entendamos que la praxeología motriz habla de los interrogantes que nos formulamos en el día a día de nuestras clases, que no es algo que elaboran unos señores, especialmente el masculino además, desde la estratosfera, y que marca o que pretende marcar la epistemología de nuestra área curricular sin tener una conexión directa con la práctica. No, la praxeología habla constantemente de práctica. Y en este sentido, he de recalcar que considero que las innovaciones que han de introducirse pueden parecer modestas, pero desde mi perspectiva lo son en la medida que transitan por un terreno por el que hasta ahora prácticamente no se ha avanzado. Y la primera de estas innovaciones tendría que ver con la de repensar el currículo tomando en consideración las aportaciones de la praxeología. En el Estado español, el currículo, bajo cada ley, y vamos por la quinta en pocos periodos en un escaso periodo de tiempo, parte de una definición que establece el Estado central y las comunidades autónomas, primer nivel de concreción curricular, el segundo se establece en los colegios a través de la programación didáctica, y el tercer nivel es el de la programación de aula, el que nos pone en relación directa con nuestras alumnas y alumnos.
Bien, pues en los modelos curriculares que se han planteado hasta la actualidad, la praxeología ha estado escasamente presente. Por lo tanto, sería innovador que se incorporara. Solamente ha habido algunos planteamientos incipientes en algunas comunidades autónomas que ha tenido que ver con definir los bloques de contenidos a partir de la presencia de situaciones individuales, de cooperación, de oposición, de colaboración-oposición, y después se planteaban situaciones de índole artístico y expresivo, con lo cual se estaba combinando con el objetivo de la acción motriz y situaciones en un contexto de incertidumbre. Y probablemente ahí también se estaba obviando que esas situaciones podrían ser psicomotrices o sociomotrices de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición, pero suponía sin duda un avance. Ahora bien, podríamos hacer o no un buen uso de ese avance. Podría traducirse en cambios también en las situaciones motrices que presentábamos a nuestros alumnos y alumnas, y no necesariamente ha tenido que traducirse en eso. Se está ahora en la construcción de un nuevo currículo y el otro día debatíamos sobre una cuestión. No cabe ya en este momento que los bloques de aprendizajes básicos que sustituyen a los contenidos queden definidos de acuerdo con los dominios de acción. Pero sí está presente la praxeología y lo puede estar cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la resolución de situaciones de índole motriz, cuando se plantea como un aprendizaje básico toma de decisiones en función del objetivo o en función de los sistemas de roles y de subroles presentes en una situación motriz. Por lo tanto, la praxeología puede aparecer en el currículo, ya de aparecer en el currículo. Es fundamental que se dé eso, que no debería ser novedoso, pero que en este momento lo sería. En segundo lugar, creo que en la práctica de clase nos ha de llevar a diversificar las prácticas motrices. Y yo pongo un ejemplo. Yo llevo 20 años trabajando, escribiendo e investigando sobre situaciones motrices cooperativas. Y en realidad para mí fue un descubrimiento llegar a Hernández Moreno y plantearme ubicarme ante los objetivos de las situaciones motrices. Probablemente Martínez de Santos me daría una colleja si me escuchara ahora, y a lo mejor él tiene otro posicionamiento, pero a mí me llevó a pensar que no debía conformarme con plantear situaciones motrices en clase, porque no tenía nada que ver una situación motriz asociada al enviar y facilitar el reenvío de un móvil con otra que tenía que ver con el reproducir un modelo de ejecución, por ejemplo. Y por lo tanto, tendría que diversificar y ofrecer a mis alumnas y alumnos un universo lo más amplio posible de situaciones motrices, también con esa lógica interna cooperativa. Y creo que ese cambio lo debemos hacer desde la propia vinculación al aula y promover un currículo equilibrado, que no se traduzca exclusivamente en situaciones de colaboración-oposición y casi siempre de carácter deportivo. Y también nos puede llevar a incorporar nuevas prácticas motrices, también basada en ese referente que supone la lógica interna. Por otra parte, cuando seleccionamos las alternativas metodológicas, es cierto que se están dando cambios significativos. Por ejemplo, se está incorporando progresivamente la introducción del modelo de enseñanza para la comprensión, al que se ha aludido hace unos instantes, en relación con las situaciones de colaboración-oposición. Pero es fundamental que demos pasos adicionales que tengan que ver con los procesos de toma de decisiones en función de los sistemas de cambio de roles y de subroles que se dan en una situación motriz, y que eso lo traslademos al devenir cotidiano de nuestras clases y que emprendamos un proceso reflexivo que nos lleve a transformar la acción didáctica. Sobre esta cuestión, en esta cuestión me centraré un momentín después cuando hable sobre investigación. Y finalmente creo que es importantísimo que sobre todas estas cuestiones que trascienden al devenir diario de clase, desarrollemos ciclos de acción, reflexión, acción. Que, por ejemplo, en la cuestión que tiene que ver con el qué acontece en clase cuando estoy introduciendo solamente situaciones de colaboración, oposición y empiezo a introducir situaciones cooperativas, nos planteemos qué interrogantes, les demos respuestas y vayamos reconstruyendo el currículo. O que ante el qué ocurre si aplico esta alternativa metodológica en esta situación que lleva implícito este sistema de cambios de roles y de subroles o que tienen este objetivo motor. Y a partir de ahí, que vayamos introduciendo modificaciones o perpetuando aquello que se traduce en una buena acción didáctica. Por lo tanto, creo que hay un amplio espectro de alternativas para que innovemos en el aula desde las aportaciones de la praxeología motriz
Y puede que para muchas de vosotras y muchos de vosotros consideréis que esto es muy modesto, pero creo que es importante que seamos conscientes de lo que hay y en qué medida la praxeología motriz está permeando a las aulas. Y probablemente es más importante que vayamos dando pequeños pasos en cosas que sin duda no son significativas para la vida de cada alumno. Bien, y si nos centramos ya en el ámbito de la investigación, básicamente podemos plantearnos en una investigación centrada en el conocimiento básico y otra centrada en el conocimiento aplicado. En el terreno en el que yo me muevo vinculado a la praxeología, indudablemente, este está asociado al conocimiento aplicado. Y quiero poner el foco en 4 referencias. En todos los casos, las investigaciones en las que he trabajado van asociadas a un paradigma interpretativo vinculado a un modelo de racionalidad práctica que ha tratado de comprender la realidad y a un paradigma crítico asociado a un modelo de racionalidad sociocrítico que ha tratado de transformar la realidad. Y en concreto, señalaba Pepe que he trabajado en investigación sobre valores en situaciones de índole deportivo con lógica, que en su lógica interna son de colaboración-oposición. Mi tesis versó sobre ese tema, pero hemos seguido investigando. Y entre otras situaciones, lo que hicimos es una investigación en la que aplicamos un cuestionario sobre valores en situaciones, en deportes, perdón, de colaboración-oposición. Validamos el cuestionario mediante un grupo de expertos en lo que tiene que ver con la validación de contenido y la aplicación a un grupo piloto, y luego pues, utilizamos un método de los tradicionales, el Kaiser-Meyer Test de felicidad de Bartlett y posteriormente pues la delimitación de la fiabilidad del propio cuestionario. Y los resultados nos permitían conocer la realidad como base para intervenir en ella. Y resultó que el análisis descriptivo determinaba que había un soporte ético en la práctica de situaciones de colaboración-oposición y que había un importante peso de valores y actitudes asociados a la colaboración, al respeto a la regla, pero también a aquellos que tenían que ver con una moral de cuidado, con los que tienen que ver con la preocupación por el otro o por la otra. Pero también nos permitió determinar, mediante la aplicación de test student, que había un perfil de género claramente delimitado. Y había una mayor vinculación prosocial en el caso de las chicas que en el caso de los chicos. Y se ponía en juego una mayor moral de justicia en el caso de los chicos. Y a lo mejor eso nos debe llevar a repensar la acción didáctica para plantearnos que tanto la moral de justicia como la moral de cuidado ha de permear tanto a chicos como a chicas en situaciones de deportes de colaboración-oposición. Además de eso, aplicamos una NOVA en combinación entre género y práctica en contexto extraescolar de situaciones de colaboración-oposición. Y también hubo un perfil claramente definido. El de las chicas que compiten en contexto extraescolar puntuaban en un perfil más prosocial, y el de los chicos que compiten en contexto extraescolar tenían un perfil mucho más competitivo. Y eso también nos ha de llevar a pensar qué orientación damos a la acción ética, tanto en el contexto educativo formal como en el contexto educativo informal que supone el entrenamiento deportivo. Otro de los temas en los que también he investigado tiene que ver con las emociones en situaciones motrices. Perdón, quiero volver un momentín hacia atrás porque también hemos estudiado la presencia de valores en situaciones motrices cooperativas. Y de nuevo en este caso se denotó un perfil de género, pero mucho menos acentuado. Y una mayor, y que las situaciones motrices de cooperativas estaban impregnadas de valores asociados a la prosocialidad en mayor medida que las situaciones de colaboración-oposición. Algo que lleva avanzando Parlevas desde hace 50 años, o que yo he escuchado a Lagardera y La Vega como una reflexión que indudablemente aquí lo que hacemos es sumar un soporte científico adicional para llegar a ello. Como señalaba, también hemos trabajado en el campo de las emociones en situaciones motrices. Lagardera y La Vega realizaron una investigación en este campo y ahora nosotros hemos finalizado una
en un contexto en el que el alumnado trabajaba en un programa transversal relacionado con la educación emocional. Eran personas, por lo tanto, más capaces de identificar emociones en sí mismos, en los otros, y captar el clima emocional de una situación. También en las situaciones motrices. Y también en este caso, realizamos el estudio sobre emociones en situaciones de colaboración o oposición. Se pudo concluir que se experimentaban en mayor medida emociones agradables de alta intensidad, como eufórico o alegre, y agradables de baja intensidad, como tranquilo y relajado, que emociones desagradables de baja intensidad, como decaído, deprimido, y emociones desagradables de alta intensidad, como sentir ira o sentir rabia. Pero también en este caso había un perfil de género. Las chicas experimentaron en mayor medida que los chicos emociones desagradables de baja intensidad, sentirme decaída o sentirme triste. Y también los chicos experimentaron en mayor medida emociones agradables de alta intensidad. De nuevo, perfil de género asociado al hecho que supone la propia práctica motriz como generador de acontecimientos. Generador de acontecimientos sí, pero en personas singulares que acuden a esa situación motriz no exclusivamente en función de la lógica interna de la situación motriz, sino también con un bagaje personal previo y como una forma personal de afrontar la situación. Y en este sentido, avanzo ya hacia el final de mi presentación, que tiene que ver con dos caminos por los que nos gustaría avanzar. El ver cómo influyen las redes sociales que se tejen fuera del contexto de la práctica motriz en la propia práctica en función de la lógica interna de la situación. Yo he vivido situaciones del tipo, a ver, Jesús Vicente, pero me estás diciendo que yo ahora tengo que enfrentarme en competición a María, que es mi amiga, pero ¿por qué tengo que hacer yo esto? E indudablemente esto predispone la propia forma de actuar. Del mismo modo que en el juego, por ejemplo, de la pelota sentada, como ejemplo de juego paradójico, nos encontramos habitualmente que alguien pasa la pelota a un amigo que está sentado en el suelo porque es por el hecho de que es su amigo. Opta por esta alternativa que en principio no encaja bien con el sistema de cambio de roles y subroles propios del juego, pero que acaece en el propio juego como consecuencia de un vínculo emocional o de una relación social con las que los niños y niñas acuden a las clases. Y finalmente me gustaría también profundizar en los procesos de toma de decisiones en relación con la lógica interna de las situaciones motrices y en lo que pasa en función de la aplicación de alternativas metodológicas. Llevo años trabajando en el campo de la aplicación de la neurociencia en la práctica motriz y llevo también años utilizando el modelo de enseñanza para la comprensión. Y yo siempre he pensado que el proceso reflexivo que partía del formular interrogantes sobre la toma de decisiones en relación con un juego y volver a practicar el juego en espiral, profundizando en mayor medida en él a partir de las respuestas aportadas por las alumnas y los alumnos, es lo que generaba aprendizajes. Y puede que sea así, pero la neurociencia nos dice, la práctica lo que propicia es una transferencia de los procesos de toma de decisiones de la corteza prefrontal dorsolateral, el director de orquesta, el generador del pensamiento racional, hacia la corteza premotora y hacia la corteza motora suplementaria, aquellas que planifican la acción motriz. Es decir, se acaba integrando el proceso de toma de decisiones en la propia generación de la acción. Decisión y ejecución se acaban asociando en alumnos y alumnas que tienen ya un bagaje amplio en la práctica. Y para que eso ocurra, lo que tiene que haber es práctica repetida y contextualizada. ¿Y qué nos ofrece el modelo comprensivo? Juegos modificados, situaciones de colaboración o oposición. En este caso, si los asociamos a determinados deportes, como el fútbol y el baloncesto, con los que tengo un especial vínculo, esa idea que promueve Parlevas, el juego como generador de acontecimientos, el juego también se convierte en un generador de procesos que operan a escala cerebral y que permiten consolidar aprendizajes. Y esto me lleva a plantearme que
es indudable que la investigación aplicada desde la praxeología motriz debe hacerse desde la combinación entre paradigmas, no tanto el paradigma positivista, pero sí entre un paradigma interpretativo y otro crítico, que es importante que combinemos investigación cualitativa e investigación cuantitativa, y es importante también que volvamos a la interdisciplinariedad, si es que en algún momento la hemos avanzado. Estoy leyendo ahora el libro que amablemente me regaló Raúl Martínez de Santos, La aventura praxeológica, y en los primeros artículos traducidos de Parlevas, él hace un recorrido por cómo va avanzando por distintas disciplinas, tratando de hallar la piedra angular de la acción motriz. Y creo que, entendiendo que el soporte epistemológico de nuestra área indudablemente lo proporciona la praxeología, debemos seguir nutriéndonos de neurociencia, de sociología, para proveer contextos singularmente enriquecedores para nuestras alumnas y para nuestros alumnos. No es una complementariedad que resta valor a la praxeología, es todo lo contrario, es una complementariedad que le dota de fortaleza y fundamentalmente que propicia una traslación al día a día de las clases que resulta singularmente significativa. Muchas gracias. Bien, José. José, tienes el micro cortado. José, perdón. Ahí habilitas el micrófono, José. Ahí está. Que decía que muchas gracias, Jesús, por tu exposición tan clara, documentada y estructurada, y sobre todo aplicada a la educación física y en la escuela, que es de lo que parece que estamos más escasos. No porque la praxeología no aporte referencias e instrumentos que puedan ser utilizados, sino porque la formación de los profesionales en los centros superiores no se les forma para eso, como tú bien dijiste, con conocimiento de causa. Hay pocos centros que expliquen praxeología, conscientes de eso, porque es imposible explicar deportes y juegos y expresión sin decir que, sin tener que tomar un referente praxeológico. Otra cosa es que se sea consciente de eso. Eso tú y yo hemos hablado mucho cuando estuvimos juntos en Colombia y cuando nos llamamos unos a otros y nos ponemos a contar otras cosas. Ha sido espléndido oírte, como siempre, y que Néstor nos dirá, nos despide hasta ver qué hacemos mañana. Bueno, gracias. La verdad que impresionantes todas las ponencias, y esta mesa creo que ha dado líneas de innovación e investigación que son herramientas útiles y alcanzables por quienes desean empezar a indagar, ¿no? Creo que son claras, que son precisas y de gran categoría científica. Así que hemos pasado creo que por esa lógica que plantea también Parlevas, ¿no? de mirar al ser humano como una totalidad, como una integralidad. Entonces yo escuchaba distintas ponencias recién y bueno, terminando por las emociones, por los afectos, por los valores, por la manera de ver la educación física, por la manera de entender la lógica interna de la enseñanza, por esas ideas tan claras que también Francis dejó respecto a cómo tratar de interpretar e investigar para después poder enseñar mejor. Y Rómulo también con un diseño tan claro. Así que no nos queda mucho tiempo. Les agradecemos grandemente a todos los que hoy han hecho un gran esfuerzo para estar. Y bueno, y con esa actitud de disposición desinteresada, con un gran ánimo de brindarse, de generar una apertura, a nosotros nos llena de alegría y de emoción. Muchas gracias, Rómulo, por haber coordinado, gracias a todos los panelistas. Nos queda por allí aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que va a ocurrir mañana a la mañana a partir de las 10. Va a haber 2 ponencias, de 10 a 11, y después nuevamente ingresamos a las 14 con el cronograma completo hasta las 6 de la tarde.
Para los que están escuchando aún, recuerden que tienen que ingresar con el link que corresponde al día jueves. Hay un enlace para cada uno de los días. Vamos a ver si... Bueno, Fernando, ¿cómo estás? A vos que te gusta tanto la investigación. Yo he quedado ahí hay mucha información, yo creo que acá hay ponentes que tendríamos que estar casi haciendo una diplomatura con ellos nosotros, y tienen tanto para decirnos, ¿no? Esto de los juegos cooperativos que tanto nos ha impactado también durante tantos años, Jesús, así que muchísimas gracias. Si se te ocurre, Fernando, porque yo sé que sos un constante pensador y te gusta el tema de la investigación, si te ocurre algo para querer cerrar, o en consecuencia, agradecemos a cada uno de los demás. Guillermo ya está ahí, no me he olvidado para agradecerte. El asistente que hoy ha estado asistiendo al coordinador, el profesor Mauricio Bergauen, bueno, y toda la gente que está detrás de esto, ¿no? Fernandito, colega. No, dale. No, simplemente, bueno, no solo agradecer, sino proponerle a todos los docentes, que básicamente los argentinos y sudamericanos, bueno, aprovechar esta disponibilidad que nos ofrecen los avances en investigación permeadas por la praxeología, digamos, para hacer un salto cualitativo en el desarrollo de nuestras prácticas, avanzando hacia la posibilidad de investigar con el conocimiento que tenemos en nuestros institutos y en nuestras universidades, porque me parece que, digamos, estamos en condiciones de tomar todo un saber ya acumulado que está a disposición, ¿no?, de nosotros, y bueno, y eso lo tenemos que aprovechar y agradecer, porque si nosotros en Latinoamérica, en Argentina, tuviésemos que recorrer un camino de manera individual, como lo han recorrido la praxeología en el contexto español y europeo, perderíamos muchos años en acceder al lugar en el cual, digamos, ya se está en términos de conocimiento científico. Así que agradecer, ¿no? Como muchas veces, como los españoles nos leían a nosotros hace 30 años, bueno, ahora nosotros leemos a los españoles, pero bueno, en ese ánimo de universalizar el conocimiento, digamos, y tratar de, bueno, de pensar todos juntos cómo promover la profesionalidad de la educación física y del deporte. Así que en ese sentido, el agradecimiento de todos los que estamos de alguna manera mirando el desarrollo que la praxeología está proponiendo para nuestra área, ¿no? Así que nada más por eso, y el agradecimiento académico y de corazón de todos nosotros. Bien, está Roberto en imagen también, nuestro colega y flamante secretario académico. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Querés saludarnos? Yo soy Muy secretario bien. académico. ¿Desde cuándo? Quiero avisar. Si querés serlo, no hay ningún problema. Yo No pasa. llevo una semana y ya te podría decir que es una tarea compleja. Quería, bueno, además de felicitarlos a todo el equipo de trabajo de la universidad, del cual soy parte, pero que realmente en estas últimas semanas he estado bastante alejado de la organización por haber asumido este cargo de secretario académico. Felicitarlos a todos, han hecho un trabajo excelente, y además yo sé perfectamente la cantidad de horas, la cantidad de tiempo, los sinsabores, la preocupación, la coordinación que tuvieron que hacer todos. Se lo agradezco, nombro 2 personas como digamos, ejemplo, pero para no olvidarme de nadie. Néstor y Guillermo han estado estas no sé, últimas semanas absolutamente abocados a coordinar todo, y ha salido muy bien. Y quería comentarles, ahora en este nuevo cargo empiezo a tener algunas miradas sobre la perspectiva de la universidad respecto a temas generales, por ejemplo, a la realización de posgrados y a la cuestión de la investigación. No estaríamos lejos de poder pensar en una oferta de posgrado vinculada a la praxeología motriz a partir de este congreso, lo cual sería una cuestión interesante, con
con las articulaciones que venimos haciendo con ACAFIDE y con los docentes que están compartiendo este congreso. No quiero decir que eso sea algo en el cortísimo plazo, pero es una línea de trabajo que se está empezando a hablar. Y también se está empezando a hablar de fortalecer la investigación en educación física y deporte dentro de la universidad, con una mirada de las autoridades que comprende la necesidad de reforzar la especificidad disciplinar en la investigación. Digamos, que no seamos, que si tenemos la posibilidad no sigamos siendo subsidiarios de otras disciplinas para investigar, sino que podamos hacerlo a partir de marcos epistemológicos, teóricos y metodológicos propios. Así que eso no es menor, considero. Veremos cómo se va desarrollando, pero no quería dejar pasar la ocasión para comentárselos, porque son pocas las veces que podemos estar todos juntos en una instancia como esta. Así que bueno, nada más de mi parte, agradecerles y bueno, nos estaremos viendo en estos días. Bien, gracias Roberto. Bueno, gente, ahí está David, le estoy viendo cómo estamos. Bueno, ha sido muy agradable y gracias a los participantes por haber estado tan presentes, ¿no? Hasta hace un momento seguíamos con más de 200 y es lógico que ya cada uno empieza a hacer sus tareas también cotidianas. Así que los esperamos mañana. Mañana tenemos 2 ponencias temprano. Vamos a estar con el licenciado Barra de Argentina y con el máster el licenciado también Rufino José David de la Universidad Nacional de Tucumán. Y después a la tarde iniciamos con Raúl Martínez dos Santos en la conferencia principal y va a ser el coordinador Adelto Hernández Álvarez y el asistente Nicolás Fratini, profesor de la Universidad de Río Negro. Bueno, gracias, un abrazo enorme virtual. Ojalá que pronto podamos estar haciendo algo en vivo. De más agradecido, las puertas de Viedma y nuestras casas están. Buenas noches, buenas tardes. Adiós, gracias, adiós David. Buenas noches a todos. Chao Pablo.